3:5. Y Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Padre que estás en gloria, Señor del cielo y de la tierra, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que tú nos has regalado, Señor. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que nos des la fuerza, la fortaleza, Padre, la fe, la convicción, la seguridad, Padre, para seguir adelante, Señor del cielo, echando mano de la vida eterna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, papito lindo, por favor, aunque sabemos que tú eres el que peleas nuestras batallas 100%, aleluya, pero ayúdanos a mantenernos en ellas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, confiando y creyendo, seguros de que tú estás con nosotros, Padre. Y si tú por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Bendecimos, Señor, esa salvación tan grande. Bendecimos tu nombre, bendecimos el nombre de Jesucristo, bendecimos el nombre de tu Santo Espíritu, Padre Santo, Señor, y te damos gracias, Padre, por esa salvación tan grande, por esa vida eterna que tú nos ofreces por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, papá. Ayúdanos, Señor Padre. Ábrenos el corazón a tu palabra, Señor del cielo y de la tierra. Envía, Señor, un espíritu de sabiduría, de revelación en conocimiento a Él, papá. Por favor, Señor, ábrenos el entendimiento, bendito Dios. Háblanos, Padre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todos. Venimos necesitados de ti, papito, de escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias y lo creemos que así va a ser, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Que todo lo que pidamos creyendo se nos dará, será hecho, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, papito lindo, Señor, amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, puede sentarse mi hermano, mi hermana. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo esta noche el nuevo nacimiento del Espíritu del hombre. Amén, hermanos, porque bendito sea el Señor, que esa bendita salvación, hermanos, llegó a nuestra vida, aleluya, que ese nuevo nacimiento se efectuó en nuestra vida, aleluya, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a nuestra vida, cuando nosotros le dimos puerta, le abrimos la puerta de nuestro corazón, aleluya, de nuestra vida misma, para que Él fuera nuestra vida. Amén, hermanos, aleluya. Por eso dice, Él nos salvó, aleluya, no por obras de justicia. O sea que Dios nos salvó, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, hermanos, sino que Él nos salvó por su amor, por su misericordia, aleluya, por su fiel palabra, aleluya, porque Él ya nos había escogido antes de la fundación del mundo, aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Bienaventurado todo aquel que fue escogido en un lugar de los cielos o en el cielo, aleluya, por mi Padre Celestial. Dígale al que está a su lado, yo fui escogido por Él, aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, como les decía, estamos hablando del nuevo nacimiento del Espíritu del hombre. Amén. Porque el Espíritu Santo nunca muere, nunca ha muerto ni va a morir. Él es el Dios mismo. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces vamos en este proceso de la restauración del hombre que vive hoy en la gracia. Hay un conflicto interno y externo. En otras palabras, hay un pleito. Aleluya. Amén, hermanos. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros fuimos nuevas criaturas, una nueva creación, aleluya, que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, empezó una guerra, aleluya, bendito sea el Señor. Por eso nosotros no peleamos contra los demás, no peleamos contra nadie, peleamos contra nosotros mismos. Amén, hermano. Porque empezó una guerra, hermano, empezó un pleito, un conflicto interno y externo entre el espíritu
y la carne. Aleluya, amén. Como antes el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu de hombre estaba muerto, entonces estaba todo, parecía que estaba quieto. Eso parecía, ¿verdad, hermano? Amén. Pero cuando nacimos de nuevo, hermano, allí empezó por decirlo, allí empezó el problema, o allí empezaron los problemas, aleluya, entre nosotros mismos, ¿sí o no, hermano? Amén. Entonces, hermanos, o sea que el choque de dos vidas, de la vida del espíritu y la vida de la carne. Ahí empezó, hermanos, como les decía, comenzó un proceso, aleluya, de parte de Dios, pero bendito sea el Señor, que yo estoy convencido, yo estoy seguro que lo único que me queda, que lo único que tengo que hacer, que lo único que debo de hacer, hermanos, es mantenerme firme, aleluya, y lo mismo usted, para que salgamos victoriosos y vencedores, porque el Espíritu, hermano, no ha perdido ninguna batalla. Menos el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que avala o que fortalece y que le da fuerza a nuestro espíritu para pelear contra nuestra carne. Amén, hermanos, aleluya. Según Romanos 8:1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aleluya. Entonces allí vemos, hermanos, una promesa, que si usted y yo andamos en el Espíritu, que si usted y yo caminamos en el Espíritu, que si usted y yo obedecemos la nueva vida espiritual, hermano, no va a haber ninguna condenación, aleluya. Amén, hermanos, sino todo lo contrario, aleluya. Nos van a premiar, hermano, nos van a galardonar. Eso dice la Biblia, hermano, porque nuestro Dios es un Dios galardonador de todos los que le buscan. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Amén, hermanos. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo vivió y peleó, y que fue una experiencia propia, según la reconoce y lo dice en Romanos 7:24. Dice el apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo, aleluya, aquel que, hermano, recibió revelación para escribir todas las cartas a la novia, a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que se está consagrando, a la iglesia vencedora, hermano. Y sale, hermano, con esto nos dice, nos enseña esto, dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Entonces, hermanos, él sabía que su cuerpo era un cuerpo con el cual, con su carne era una carne que tenía que pelear, aleluya, que tenía que someterla a la voluntad del Espíritu de hombre, amén, hermano, y a la voluntad del Espíritu de Dios también, aleluya, bendito sea el Señor. Pero siempre, hermanos, conociendo su condición humana, que cuando él quería hacer bien, él quería hacer el bien, terminaba haciendo el mal que no quería hacer, hermano. Amén, hermano. ¿A cuántos les pasa eso? Amén. Aleluya, bendito. Porque si usted está viviendo, hermano, si usted ha entendido la vida nueva que tiene ahora, hermano, usted debe de haberse dado cuenta ya desde hace mucho tiempo que hay un conflicto en su vida, que hay una pelea continua, aleluya, diaria, hermano. Tenemos, ¿cuántos están peleando diariamente con su carne? ¿Verdad, hermano? O sea que es algo que, entonces, hermano, nosotros tenemos bastante trabajo con nosotros mismos, aleluya, para pelear con los demás, aleluya. Nuestro pleito solamente es contra nuestra carne y contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero al diablo, hermano, ya el Señor lo venció, nada más lo tenemos que resistir y es todo, aleluya. Él dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén, hermano. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, hermano, como le decía, que es el perito arquitecto, aleluya, que conoció su condición humana, que cuando quería hacer el bien terminaba haciendo el mal, ya que no quería hacerlo. O sea, no lo quería hacer, pero terminaba haciéndolo. Amén, hermanos. Entonces ese es el traslado de nuestro ser carnal al ser espiritual. Aleluya. Amén, hermanos. Por eso nosotros pensamos, a veces nos dicen, ¿verdad? Más que todo cuando éramos inconversos, que no creíamos en el Señor, que no sabíamos nada de Él, nos decía: venga Jesucristo y sus problemas van a terminar. ¿Verdad que eso no es cierto? Amén.
Más que todo, hermanos, hay que decir, venga Jesucristo y sus problemas van a empezar, aleluya, pero con un propósito, ¿sí o no? Con un propósito bueno, aleluya, amén. De todos modos, la vida en la carne es muerte, aleluya, mas la vida en el Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, aleluya. Amén, hermanos. Entonces podemos ver Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea que, hermanos, Romanos 7:19, ahí vemos que como el apóstol Pablo, aleluya, como le decía, nosotros todos sabemos quién fue o qué tipo de hombre de Dios fue el apóstol Pablo, ¿sí o no? Amén. Mas sin embargo, él peleaba, él tenía, hermano, él reconocía, aleluya, que quería hacer el bien y terminaba haciendo el mal que no quería hacer, aleluya. Lo mismo sucede con nosotros ahora, hermano, pero yo le digo una cosa, sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe, porque la vamos a terminar victoriosos, aleluya, en Cristo Jesús. Amén, hermano. Aleluya. Entonces podemos ver que eso va cambiando por medio de la restauración o del lavamiento, por medio de la palabra, aleluya, amén, hermanos. O sea que esa vida, hermano, esa lucha, ese pleito, aleluya, las obras de la carne van terminando poco a poco. Por supuesto, nosotros tenemos que dejar que Dios lo haga por medio de su palabra, aleluya, que Él nos vaya cambiando, que nos vaya haciendo diferentes, aleluya, amén, hasta que nosotros estemos convencidos de que la vida en el Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces dígale al que está a su lado, nos conviene vivir en el Espíritu, nos conviene andar en el Espíritu, nos conviene caminar en el Espíritu, aleluya, porque todo va a ser mucho mejor, aleluya. Amén, hermano. Por no decirle que todo va a ser mejor, amén, no mucho mejor, todo va a ser mejor. Amén, hermanos. Entonces eso dice en Efesios 5:26. Para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, aleluya. Entonces, hermanos, noten que el inconveniente más grande que existe para el hombre de la gracia en su restauración es que estemos metidos en diferentes procesos de restauración al mismo tiempo. O sea que, hermanos, nosotros tenemos diferentes procesos, aleluya, amén, hermano, que no es una sola cosa, sino que hay diferentes procesos, aleluya, según Tesalonicenses 5:23, amén, hermanos, según 1 Tesalonicenses 5:23, allí podemos ver, hermanos, el proceso de la restauración espiritual, ya que mi Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, pero el trabajo de la santificación, hermano, pertenece y viene de Él, ¿verdad? 5:23 de 1 Corintios, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Entonces dígale al que está a su lado, hermano, invítelo, dígale, aleluya, nosotros fuimos llamados para ser santos, aleluya, pero para ser santos para Él. Amén, hermano, porque hay muchos santos para los hombres, aleluya. Los hombres han hecho muchos santos, pero le cuento una cosa, Dios nos escogió, Dios me escogió a mí, hermano, Dios lo escogió a usted para que fuéramos santos para Él, aleluya. Amén, hermanos. Eso es lo que dice su palabra, según Efesios 1:4, aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Bendecimos tu nombre, Padre de gloria. Amén. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Podemos ver aquí, hermanos, según nos escogió en Él, o sea que Dios Padre, hermano, nos escogió en Él, en Cristo Jesús, aleluya, con un propósito, hermano, con un plan glorioso, aleluya, para que nosotros fuéramos santos. Por eso el Señor, a todos aquellos que nos escogió santos, que ya nos ensuciamos, hermano, que estamos todos manchados, aleluya, todos arrugados, hablando espiritualmente, hermano, el Señor nos está santificando, amén, y nos va a santificar por completo, hermano.
de espíritu, alma y cuerpo, y todo nuestro ser va a ser perfeccionado, va a ser irreprensible, aleluya, amén, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que le vuelvo a repetir, hermano, es lo más glorioso que el ser humano o el ser creyente o el hombre de la gracia de estos tiempos puede esperar, hermano. Amén, hermano. Aleluya. Es lo más, en eso sueño, hermano, en eso vivo. Aleluya. Me levanto pensando en ese día glorioso, en el día que yo vea a mi Señor Jesucristo. Me duermo pensando, aleluya. En el día ando pensando en ese día tan glorioso, hermano. Y mi vida es mucho mejor, aleluya. Mi vida se hace más corta, aleluya. Mis sufrimientos desaparecen, mis pruebas desaparecen, hermano. ¿Por qué? Porque mi alimento diario es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quisiera tener jeringas, hermano, para inyectarle eso. Aleluya. Amén, hermano. Pero ahí usted tiene que trabajar también. Sería muy fácil que yo le inyectara eso, ¿verdad? Es mejor que usted mismo se haga el mismo, que tenga el mismo propósito que yo. Aleluya. La misma idea, la misma esperanza. Amén. Porque para que usted lo disfrute así también, ¿verdad, hermano? Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, veamos el proceso de la restauración de la número 1. Número 2, proceso de la restauración del cuerpo. Amén, hermanos. Entonces, hay un proceso de la restauración del hombre que vive hoy en la gracia e involucra los 3 procesos, y es la restauración de todo nuestro ser trino. Amén. Que Dios, hermano, yo estoy seguro de esa palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a cumplir esa palabra. Es más, yo le puedo decir con toda seguridad, mi hermano, en mí la está cumpliendo. Yo no sé si en usted. Aleluya. Ahora pregúntele al que está a su lado, ¿te está dejando? ¿Te está dejando lavar? ¿Te está dejando limpiar? Aleluya. Amén, hermano, dígale que sí, dígale, por eso vine a este lugar a escuchar la palabra y la palabra de Cristo, para que mi fe crezca, aleluya, para tener más convicción, más seguridad, aleluya, de que yo voy a ver al Cristo resucitado en su venida a esta tierra, en su próxima venida a esta tierra. Amén, hermanos, aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios, porque es una promesa, sí, bueno. Entonces, el proceso de la restauración del espíritu del hombre que vive hoy en la gracia es impactante, hermanos, saber que con este proceso del espíritu abre la puerta a la dimensión del hombre adánico caído, que perdió el acceso a la dimensión en el huerto de Edén. Usted sabe que, hermano, el primer hombre, o sea, Adancito, aleluya, Adancito, hermano, tenía todo en el huerto. Amén, hermano. Tenía todo, hermano, aleluya. Y de hecho tenía la vida total en el huerto. Pero, hermanos, un día se le ocurrió, y le cuento una cosa, perdónenme, hermano, pero también no solamente tenía la vida, tenía todo ahí en el huerto, hermano, sino que él hablaba con Dios, hermano. Amén. Aleluya. ¿Por qué ahora lo hacen tan difícil? ¿Por qué ahora no? Muchos creen que Dios no habla. Dios me habla, hermano. Dios me habla a mí y Dios le puede hablar a usted. Claro, si usted cree que si anda y vive bien delante de Él y cree que le puede hablar, hermano, porque si usted no cree, pues, hermano, ya de una vez le pone una barrera. Pero si usted anda, camina bien, hermano, y habla con Dios, Dios le va a hablar, aleluya. Amén, hermano. Sino que, imagínense, hermano, ¿qué comunión tendríamos? ¿Para qué oraríamos? Si supiéramos que nuestra oración no llega al Señor. Su palabra dice claramente, hermano, que sus oídos están atentos a nuestras, a mis oraciones, no sé si a las suyas. Todo depende de que crea usted, hermano, amén. Pero, hermano, ore, hable con el Señor, aleluya, aproveche esa comunión que pueda tener con Dios, porque eso se perdió con el hombre, con el Adancito, amén, en el huerto. Pero le digo una cosa, vino otro hombre después de él, que se llama Jesucristo, aleluya. Y vino, hermanos, a restaurar esa relación, esa comunión con Dios, aleluya. En otras palabras, vino a pagar, hermanos, mi Jesucristo, la línea para que tuviéramos acceso a la comunión con nuestro Dios Padre Todopoderoso, aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque como le decía, Adancito hablaba con Dios,
pero perdió el acceso a hacerlo, hermano, y no solamente eso, sino que lo echaron del huerto, aleluya, lo sacaron. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque desobedeció los mandamientos de Dios. En otras palabras, desobedecer significa como rechazar la comunión con Dios, como rechazar el hablar con Dios. Amén, hermano. Porque eso fue lo que hizo Adán. Después de la caída de Adán, hermano, ya la relación de él con Dios ya fue diferente, o de Dios con él también, ¿sí o no? Amén, hermano. Entonces, aquí vemos Génesis 3:23. Dice: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Amén, hermanos. Entonces ahí podemos ver nosotros que Adán fue sacado del huerto, aleluya. Y hermano, todo se vino abajo, aleluya. Todo se vino abajo con la caída del hombre. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que podemos ver aquí también el proceso inferior de la restauración del espíritu del hombre. Es un acto que se realiza por medio de la oración de fe, aleluya. Amén. ¿Sabe cómo se realizó ese acto, hermano? Cuando usted y yo levantamos nuestras manos, aleluya, y decidimos darle cabida, recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí se llevó a cabo ese acto, hermanos, aleluya, por medio de la fe. Por eso dice Efesios 2:8, porque por fe por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto dice claramente, hermano, esto no es de vosotros. Es un don de Dios, porque gracia significa un regalo de Dios. Amén, hermano. Entonces ni usted ni yo ni nadie, hermano, que sea salvo pagó nada porque mi Jesucristo pagó el precio por todos. Aleluya. Entonces nosotros fuimos salvos solamente por medio de la gracia. Aleluya. Por medio de la fe. Amén, hermanos. Aleluya. Y es, como le decía, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando le dan vida al espíritu del hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, porque mi espíritu de hombre, su espíritu de hombre o de mujer, que es lo mismo hombre o mujer, ¿verdad? Amén. Ya espiritualmente, según la Biblia, somos iguales, espiritualmente hablando. Amén, hermanos. Allí, hablando fuera de lo espiritual, hay un orden que todavía tenemos que cumplir. Pero no se va a hablar de eso, aleluya. Sino que, hermanos, hombre y mujer, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Unos de una forma, otros de otra, pero todos estábamos muertos. Amén, hermano. Entonces viene el dador de vida, y eso lo podemos ver, hermanos. Efesios 2:1, donde dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya. Entonces, hermanos, eso significa que si nosotros seguimos pecando, si nosotros volvemos a pecar, hermanos, entonces nuestro espíritu vuelve a morir. Amén, hermano. Por eso es de que la Biblia nos aconseja, el apóstol Pablo y todas las cartas de los apóstoles que escribieron las cartas, hermanos, los evangelios, nos hablan del pecado, que no pequemos, aleluya. El apóstol Juan dice: hijitos míos, no pequéis, ¿sí o no? Amén, hermanos. Entonces la recomendación para el hombre espiritual de la gracia de hoy es no pecar de nuevo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado mata el espíritu, y no solamente mata el espíritu, porque una vez que el espíritu está muerto, muere la carne y muere el alma también. Amén, hermanos. Por eso es de que cuidamos, aleluya. Amén. Entonces dice claramente, hermano, como le decía, Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Jesucristo, aleluya, amén. Que estábamos muertos, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces podemos ver, hermanos, que antes de que hiciéramos la confesión de fe para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estábamos bien muertos en nuestros delitos y pecados. Pero mire, hermano, qué validez, qué poder tiene la palabra de Dios, aleluya. Llegó alguien a nuestra vida, nos convenció, claro, que primeramente fue el Espíritu que vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, amén, hermano. Pero alguien, un enviado de Dios, aleluya, un siervo, una sierva, en mi caso fue una sierva o fue una hermana evangelista, aleluya, que fue desde Colombia hasta Los Ángeles, aleluya, solo para salvarme a mí, hermano, aleluya. Imagínense si no voy a estar agradecido, aleluya, lo que Dios tuvo que hacer, hermano, para salvarme. ¿Se imaginan qué amor tiene mi Dios?
Yo no sé cómo lo salvó a usted. Amén, hermano. Pero cada uno tuvimos un proceso y tuvimos una forma de llegar a la vida en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces dice, con esa oración de fe, hermano, dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Entonces eso significa, hermanos, que solo los vivos se pueden salvar, aleluya. Los que mueren, hermano, porque hay muchas preguntas a veces. Fíjese que yo tuve una familiar, que fíjese que yo, hermano, si confesamos con nuestra boca, somos salvos. Claro, tenemos que creer, porque dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén, hermano. Aleluya. Por eso es de que nosotros debemos de hablarle a la gente, aleluya. Y claro, como no forzar a la gente, pero podemos motivarlos, amén, a que acepten a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, como lo he dicho siempre, ir a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén, hermano. Porque usted no pagó por lo que tiene, usted no pagó por la salvación, ¿verdad? Usted no está pagando por la restauración, sí. Imagínense, hermanos, si se pagara con dinero, aleluya, con cosas materiales la restauración, entonces, hermanos, solo los ricos serían restaurados y serían salvos, ¿sí o no? Pero por eso es de que fue por gracia, hermano, por medio de la fe. Amén, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Entonces el espíritu del hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, y murió al contacto con la conciencia pecaminosa normal del hombre. O sea que nosotros, hermanos, porque tuvimos un tiempo de inocencia. Amén. Cuando éramos bebitos, nosotros éramos inocentes. No había mal en nuestros pensamientos, no había mal en nuestro corazón, no había malos deseos. Yo lo dudo, hermano, que haya un bebé recién nacido de 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses que piense mal. ¿Usted qué piensa? ¿Verdad? Entonces hay un proceso, hay un tiempo, diría un ciclo de inocencia. Y cuando hay inocencia, hermano, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Adán. Adán en el huerto, hermano, era inocente, aleluya, hasta que no desobedeció. Amén, hermanos. Aleluya. Por eso es de que nosotros ahora tenemos que regresar a esa inocencia, tenemos que ser limpios de mente, de corazón, aleluya. Y solo la palabra puede hacer esa limpieza, solo la palabra puede hacer ese proceso. Amén, hermanos. Pero como les decía, lo único que nos corresponde a nosotros es dejarnos que Dios continúe con ese proceso de restauración. Amén, hermano. Amén a Dios. Dice, ya que inocente vivía, o sea, Adán inocente vivía para Dios y con Dios, según el hombre Adán, amén, que tenía comunión con su Dios en su inocencia, aleluya, según la Biblia. O sea que cuando él era inocente, hermano, por eso yo me imagino, hermano, yo no lo he visto, Dios no me lo ha revelado, sería un mentiroso si lo dijera que me lo reveló, hermano, pero yo me imagino que los niños, los bebés, uno los ve, hermano, y como que están contentos, están riéndose de nada, hermano, según uno. Pero yo me atrevo a decirle, hermano, que los niños cuando son inocentes, hermano, pueden platicar con ángeles, aleluya, amén. Porque están limpios, hermano, amén, hermano. Y más, mayormente, diría yo, los hijos de cristianos consagrados, por supuesto, ¿verdad, hermano? Porque hay cristianos que hacen cosas peores que los inconversos, amén. Pero si somos cristianos de verdad, hermano, yo le aseguro una cosa, que nuestros hijos nacidos en el huerto, en el Edén, hermanos, de chiquitos, yo me recuerdo, hermano, cuando mi hijo Jonathan estaba pequeño, como de unos 5, 6 años, aleluya, porque él todavía está inocente para la edad que tiene, amén, hermano, eso quiero pensar, aleluya, amén, bueno, eso se le ha enseñado, amén, y él miraba siempre que llegábamos del servicio, eso fue en la ciudad de Los Ángeles, cuando llegábamos a la casa, él siempre me decía, papi, ahí está Dios, y papi, y esto era cada noche que llegábamos nosotros del servicio, siempre me decía, ahí está Dios, y me lo dibujaba y me decía cómo era, y apuntaba hacia él, hermano. Entonces, por eso yo le digo que yo me atrevo a decir, hermano, que la inocencia nos lleva a tener una mente
un espíritu unánime con Dios. Amén, hermano. Aleluya. Por eso es de que tenemos que volver. ¿Cuántos pueden sentir la presencia? Amén. Porque los que no sienten la presencia, hermano, déjenme pensar el don de la sospecha, que a lo mejor hay pecado ahí. Amén. Porque como le digo, si hay inocencia, porque cuando no hay pecado hay inocencia, aleluya, y eso nos hace más accesibles, nos hace más sensibles a la presencia de Dios, aleluya. Por eso es que debemos nosotros de dejarnos restaurar por el Espíritu Santo, hermano, de dejarnos hacer nuevos, de que nos limpie esta mente, que nos limpie el corazón, que nos renueve la mente, aleluya. Amén, hermanos, para poder no solamente hablar con Dios, sino verlo. Dios te deja ver, hermano. Dice que el que le busca le encuentra, ¿sí o no? Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser allá. Isaías 55, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿para qué vamos a buscar algo, hermano? ¿Para qué vamos a buscar algo? Dios es el sabio Dios, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios ofrece algo, Él sabe para qué. Entonces, si Él nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, es porque se va a dejar encontrar, hermano. Amén, porque lo vamos a encontrar, aleluya. Entonces, si nosotros buscamos a mi Dios, hermano, a mi Jehová Dios, lo vamos a encontrar, aleluya. Pero aún tan fácil que Dios lo puso para nosotros, a veces por flojera, a veces por sueño, a veces por cansancio, no le buscamos. ¿Sí o no? Pura casualidad. Cualquier parecido, pura coincidencia. Amén, hermanos. Entonces propongámonos, hermanos, aleluya, de buscar a mi Dios creyendo, seguro, aleluya. Yo a veces me levanto temprano en la madrugada, aleluya, y yo siento la presencia de Dios, yo siento que Él está allí, aleluya. A veces a mediodía, a veces en la tarde, dependiendo, hermano, le busco, aleluya, pero siempre sé que Él está ahí, aleluya, y que sus oídos están atentos a mis oraciones. Amén, hermano. Por eso yo tengo la seguridad, hermano. Yo le digo con toda seguridad, aleluya, con el poder que me da la palabra, hermano, y la convicción de que yo para Dios vivo. Y si muero, para Él muero. Sea que vivo o sea que muera, para Dios, de Dios soy. Aleluya. Amén, hermano. Entonces, hermano, yo no tengo miedo, hermano, de despedirme de esta tierra, aleluya. No les voy a decir que ya quiero irme, me quiero ir en el tiempo de Él. Amén, hermano, porque yo quién soy para decidir. El que va a decidir es mi Padre, pero a mí no me asustan con el petate del muerto, aleluya, ni la brujería, ni la hechicería, ni la santería, ni nada, hermano. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya, amén, hermano. Por eso es de que seamos santos, aleluya, para que las tinieblas no nos toquen, aleluya. Por eso es de que no pequemos, aleluya, porque el que no peca, el diablo no lo toca, aleluya, el maligno no lo toca, bendito sea su nombre, sino que seguridad tendríamos con Dios, hermano. Por eso ya no crea, hermano, que le dicen que le van a hacer algo, que le van a hacer un mal, hermano, que traten de hacerlo y todo el mal se les va a regresar a ellos, aleluya, amén, bendito Dios. Pero para eso caminemos en santidad, amén, hermano. Dejémonos que el Dios santo nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo y todo nuestro ser, aleluya, porque es una promesa de mi Padre, amén, hermano. Para volver a esa inocencia, hermano, nos conviene volver a esa inocencia para tener más contacto con nuestro Padre Celestial, para poder tener más comunión estrecha con Él, aleluya, según Adán en el huerto, amén, hermano, aleluya. Dice Génesis 3:8. Y oyeron, hermano, eso significa que también la esposa, que la mujer puede oír la voz de Dios, amén, hermano, aleluya, gócese mi hermano. Porque dice claramente, y oyeron, no dice que oyó, ¿verdad? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. ¿Quién estaba en el huerto? ¿Y quiénes son los que tenían acceso a oír a mi Padre Celestial, a hablar con Él? Hermanos, como por lo que dice la Biblia, entonces también Evita podía hablar con Él, hablaba con Él, aunque ahí estuviera nada más oyendo, pero ella también, porque dice oyeron, ella también oía. Amén. ¿Sí o no? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor de entre los árboles del huerto. Qué lástima que hasta ahí oyera la voz de Dios, Eva.
No sé si la oiría antes, pero ahí sí la oyó. Amén, hermano. Aleluya. Pero después de que dice, porque dice claramente, y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Amén, hermanos. Entonces el Evangelio de Juan nos marca claramente el nuevo nacimiento del espíritu, alma y cuerpo. Amén, hermano. ¿Por qué le digo esto? Veamos Juan 3 y verso 12. Este vino a Jesús, hablando de Nicodemo, de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad, hermano? Amén. En el 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dígale: yo nací espíritu, alma y cuerpo para Dios. Amén, hermano. O sea que cuando mi espíritu nació, cuando mi espíritu recobró vida, cuando mi Jesucristo le dio vida a mi espíritu, ahí nació mi alma y nació o renació mi alma y mi cuerpo de nuevo. Aleluya. Amén, hermano. Porque su cuerpo y el mío estaban destinados para ir a padecer, a sufrir eternamente, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino a sacarnos de ese padecimiento, de ese sufrimiento. Aleluya. Yo digo siempre, hermano, a mí, yo no sé si a ustedes, hermano, pero a mí Dios, por eso estoy agradecido, hermano, por eso le doy gracias a mi Padre Celestial, porque yo iba derechito al infierno, hermano. Amén. Y de ahí la gracia de mi Padre me arrebató, hermano, me sacó de allí. Amén, hermano. O sea, yo no sé si ustedes, pero yo me imagino que también usted iba para el mismo lado. Amén. Por eso démosle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Entonces veamos que el proceso del hombre es muy especial, y para poder entender mejor la conducta de algunos hermanos que después de estar perseverando y viviendo este glorioso evangelio de mi Jesucristo por mucho tiempo, se apartan de la fe. Mas nosotros seremos de los que no retroceden. Dígale al que está a su lado: nosotros somos de los que no retroceden. Yo soy de los que no retroceden. Amén, hermano. Aunque llueve, aunque truene, aunque pase lo que pase, hermano, venga lo que venga, aleluya, mantengámonos firmes en esta gloriosa fe que Dios nos ha entregado, hermano. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Eso es lo que dice Hebreos 10:39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación, los que tienen fe para la preservación de el alma. Amén, hermano. Entonces eso significa que nosotros tenemos que perseverar, que tenemos que, hermanos, mantenernos firmes en la fe. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Amén, hermanos. Entonces, nacer de nuevo, que significa figurativamente regenerar, dar a luz, nacer otra vez, le agregamos nacer de arriba, o sea, del cielo, y ser seguidores de mi Jesús aquí en la tierra. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Eso, hermano, eso el Señor se lo dijo a los discípulos. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que hacer
aquí, todos los días que estemos aquí en la tierra, dígale al que está a su lado, seamos seguidores de Jesús. Seamos seguidores de Jesús aquí en la tierra, porque mi Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando estaban aquí en la tierra, aquí es donde tenemos que hacer todo, aquí es donde tenemos que seguirle, aquí es donde nos tenemos que mantener firmes, aquí es donde tenemos que mantenernos en la fe, aleluya, porque hermano, ya una vez viéndonos de aquí, a saber para dónde vamos. Bueno, yo sí sé, amén. Yo sí sé, si no, hermanos, ¿para qué? Pero si usted se mantiene conmigo, hermanos, creyendo en lo mismo, esperando el mismo, hermanos, nosotros vamos a ser regenerados para estar eternamente con nuestro Dios. Amén, hermano. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oigan, hermano, imagínense por haber seguido a mi Señor Jesucristo, por haberle sido fiel, los discípulos, amén, hermanos, los puso, hermanos, para, miren lo que dice, le puso su trono, hermano. Y ellos van a juzgar las 12 tribus de Israel. Eso lo dice la Biblia, aleluya. Pero hermanos, gracias a Dios que a mí me dijo el Señor, para mí, hermano, y si usted lo quiere recibir y si lo quiere tomar también, amén. Pero a mí me dijo el Señor personalmente, hermano, bueno, no le digo que bajó y me dijo, aleluya, porque Él habla de muchas maneras, por su espíritu, por su palabra, por la mente, por el corazón, amén, hermano. Pero mi Dios me dijo, hay un lugar reservado para ti. Y lógico, no solamente para mí, sino para toda la iglesia vencedora, para toda la iglesia que se consagra, para toda la iglesia que pelee la buena batalla, para toda la iglesia que crea, aleluya, y que, como les decía, y que se deje santificar por Dios. Amén, hermano. El lugar que Dios tiene para mí y para usted, si se consagra, si pelea la buena batalla, si se deja santificar, es la diestra de mi Jesucristo. Aleluya. Amén, hermano. Por eso es que no se la dieron a los hijos del trueno, aleluya. Por eso es de que ya estaba reservada para la iglesia vencedora, para la iglesia primicias. Amén, hermano. Por eso le digo, manténgase firmes, dígale al que está a su lado, mantengámonos firmes creyendo esa bendita palabra, aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Amén, hermano. Por eso, glorioso nacimiento de nuevo, ¿verdad, hermano? Al nacer de nuevo por medio de la confesión de fe en nuestro Salvador Jesucristo, suceden dos cosas para nosotros por medio de la palabra. Pues habéis nacido de nuevo, dice la Biblia, 1 de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén, hermanos. O sea que simiente incorruptible. Ahora ya somos simiente incorruptible. Y vamos a ver las dos cosas para terminar, hermano. Amén. Nacer de arriba, sobrenaturalmente, cosa que tiene que ser revelada por medio de la fe, según lo dijo mi Señor Jesús a Nicodemo. Y le dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto para sanidad del veneno, o sea, igual al pecado, entonces nosotros nacimos de nuevo, hermanos, para matar, o en otras palabras, no nosotros, pero mi Jesucristo, matar el pecado. Aleluya. Porque la serpiente, cuando fue levantada en el desierto, era para sanidad. Amén, hermanos. Para contraatacar el veneno de las serpientes que mordían a los israelitas en el desierto. Amén, hermanos. Por eso ahora mi Jesucristo, hermano, viene aquí en 3:14 de Juan. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Le dijo mi Señor a Nicodemo, ¿verdad? Porque con él era la charla. Y entonces, hermanos, número 2, es nuestro espíritu de hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, vuelve a vivir en la dimensión espiritual, ya que fue vivificado mi espíritu por el espíritu vivificador de mi Jesucristo. Amén, hermano. Aleluya. Ahí donde levantaron las serpientes, donde levantaron hasta las serpientes, sanaban a los que habían sido picados
o mordidos por la serpiente, es Números 21, 8 al 9, amén. Y como les decía, la segunda parte es, veamos cómo el Espíritu de mi Jesucristo le dio vida a mi espíritu, hermano. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces el que vivifica, el que le da vida a los espíritus, aleluya, muertos, que estaban muertos, su espíritu estaba muerto, su espíritu estaba muerto, aleluya, y por consecuencia del espíritu muerto, también mi cuerpo y mi alma murieron, aleluya, amén. Pero cuando mi Cristo vivificó mi espíritu, aleluya, allí le dio vida a mi cuerpo y le dio vida a mi alma, amén, hermanos, aleluya. Y tú que me estás mirando, si has nacido de nuevo, mantente firme. Cree, aleluya, que el día de venir vendrá y no va a tardar. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo y espero que sea de bendición este mensaje para tu vida. Amén. Y ya.